Cuando creyeron haber comprado su libertad, sellaron su condena. En los salones dorados del Palacio Karahan, donde los candelabros de cristal turco reflejan un lujo ancestral, dos imperios enemigos sellaron el acuerdo que Istambul jamás olvidaría. Sibel Karahan, la hija intocable de la dinastía Karahan, fue entregada como moneda de paz a Aziz Demirtaş, el heredero implacable de la familia que durante años soñó con derrumbar a los Karahan. Pero lo que parecía un matrimonio calculado, frío y estratégico, terminó encendiendo la chispa de un amor tan peligroso que podría destruirlos a ambos. Porque cuando dos prisioneros se encuentran dentro de la misma jaula, a veces no buscan escapar, buscan arder. Suscríbete al canal y cuéntame desde qué país nos estás viendo, porque lo que vas a presenciar no es una historia de amor, es una revolución silenciosa entre el poder y el deseo. El sonido seco de los tacones de Sibel Karahan resonaba como un metrónomo sobre los mármoles blancos del Palacio Karahan. La joven avanzaba por el corredor principal, envuelta en un vestido de seda color marfil, bordado a mano con hilos de oro otomano. Cada paso suyo era seguido por las miradas mudas de los sirvientes, acostumbrados a la ceremonia silenciosa de esa casa donde las emociones eran un lujo peligroso. Desde el enorme ventanal de cristal soplaba una brisa suave del Bósforo, moviendo delicadamente los mechones sueltos de su cabello castaño oscuro. Esa mañana, su destino estaba sellado, aunque su corazón aún luchaba en secreto por respirar. En el gran salón, los dos patriarcas firmaban el contrato de alianza con manos firmes, rodeados de abogados, notarios y testigos cuidadosamente seleccionados. El señor Ferhat Karahan, su padre, mantenía el ceño imperturbable mientras deslizaba la pluma de caligrafía turca sobre el pergamino. Frente a él, Halil Demirtaş, el padre de Aziz, sostenía su copa de rakú como un símbolo de victoria. Ambos hombres sabían lo que ese documento representaba: el fin de décadas de enemistad comercial y el principio de una jaula invisible para sus hijos. Aziz Demirtaş entró en la sala en medio de un silencio contenido. Alto, impecable, con un traje azul noche perfectamente entallado y su cabello negro peinado hacia atrás. Parecía esculpido por la mano de un artista que entendía de poder. Sus ojos grises, fríos como acero pulido, se posaron directamente sobre Sibel. Era la primera vez que se veían cara a cara desde que el acuerdo fue anunciado. Ella sostuvo la mirada apenas por un segundo antes de bajar discretamente los párpados, como le habían enseñado desde niña. Nunca muestres tus verdaderos pensamientos, Sibel. Mientras los invitados aplaudían la firma del contrato, los fotógrafos capturaban imágenes destinadas a decorar las revistas de negocios de toda Turquía. Los flashes iluminaban los tapices antiguos, las columnas de mármol, los arreglos de tulipanes blancos. Pero dentro de Sibel, el estallido era otro. Cada destello era una puñalada a su alma libre, ahora encadenada a un hombre que no conocía, dentro de un pacto tejido por la avaricia de generaciones anteriores. Señorita Karahan, la voz de Aziz interrumpió el eco de los aplausos, grave, controlada. ¿Me permite el honor? Por supuesto, señor Demirtaş, respondió Sibel con una sonrisa impecable, la misma que había practicado frente al espejo durante años. Aziz le ofreció el brazo y caminaron juntos hacia la terraza, donde se ofrecería el almuerzo nupcial de compromiso. El sol turco brillaba con fuerza sobre los jardines palaciegos. Las fuentes antiguas cantaban melodías suaves, mientras las peonías y jazmines embriagaban el aire con su aroma dulce. A cada paso, Sibel sentía el peso de las miradas. Las esposas de los magnates, los ministros, los inversores internacionales, todos juzgaban, medían, apostaban. Cuando por fin quedaron unos segundos a solas, entre los setos de boj perfectamente podados, Aziz bajó la voz sin mirarla directamente. No elegimos este juego, Sibel, pero estamos dentro de él. Lo sé, susurró ella, conteniendo el temblor en su garganta.
Solo espero que, dentro de todo lo que no podemos controlar, aún quede algo nuestro. Asís giró su rostro apenas unos centímetros hacia ella. Por un segundo, sus miradas volvieron a cruzarse. No hubo sonrisa, no hubo ternura. Solo la chispa tenue de dos prisioneros reconociéndose en medio de la guerra. En los ventanales superiores, oculto entre las cortinas de terciopelo rojo, un par de ojos observaba la escena con atención enfermiza. Alguien no estaba dispuesto a permitir que ese matrimonio floreciera, porque detrás de ese contrato había un secreto capaz de derrumbar los dos imperios. Las puertas de la mansión de Myrtash se abrieron como alas de un halcón dorado al recibir a Sibel por primera vez. Era su nueva residencia, pero para ella, aquel palacio era un escenario desconocido, donde cada rincón susurraba advertencias antiguas. Las columnas de alabastro relucían bajo los candelabros de cristal de Murano, mientras alfombras persas cubrían los pisos como mares de seda. El aroma a incienso de rosa y oud impregnaba el aire, mezclándose con el silencio solemne de los sirvientes alineados como estatuas vivientes. Asís la esperaba al pie de la gran escalera central. Su porte impecable, su barba perfectamente delineada y la mirada metálica hacían que cada paso suyo fuese medido, exacto, como si cada movimiento estuviera calculado para evitar cualquier vulnerabilidad. Levantó la mano e hizo un gesto leve a los empleados para que se retiraran. El silencio se hizo aún más denso. Solo quedaban ellos dos, frente a frente, como piezas en un tablero de ajedrez donde nadie había explicado las reglas. «Bienvenida, Sibel Karajan», dijo finalmente con un tono tan firme como cortés. «Este es ahora tu hogar». «Gracias, señor de Myrtash», respondió ella, aunque el peso en su pecho gritaba lo contrario. «Aquí no hace falta el señor», añadió, bajando apenas la voz. «Somos esposos, al menos en los términos que nuestras familias definieron». Sibel sostuvo la mirada unos segundos más de lo que el protocolo permitía. En ese pequeño acto depositó una semilla de desafío. Una chispa diminuta que Asís percibió con una mezcla de sorpresa y respeto. Ninguno de los dos quería ese matrimonio. Ninguno lo había elegido. Pero ambos entendían que, de alguna forma, sus destinos estaban ahora entrelazados. Asís le ofreció un recorrido por la casa. A medida que avanzaban, las paredes parecían susurrar secretos antiguos. La biblioteca con estantes de madera oscura y miles de libros encuadernados en cuero, el salón de música con su piano de cola, los vitrales de colores que proyectaban luces danzantes sobre los tapices, todo era impecable, hermoso, pero cargado de un peso invisible. Sibel no veía lujo, veía barrotes. Cuando llegaron al jardín interno, una suave brisa nocturna agitó los cerezos en flor. Bajo la luna creciente, las sombras jugaban sobre el rostro de Asís, revelando por instantes una fragilidad que rara vez mostraba. Allí, por primera vez, su voz bajó el tono helado. «No deseo ser tu verdugo, Sibel, aunque sé que eso es lo que ambos temíamos. Y yo no deseo ser tu prisionera», susurró ella apenas audible. «Entonces, busquemos un pacto dentro de esta prisión», propuso él con una sinceridad inesperada. «No amor, aún. No guerra, tampoco. Solo respeto mutuo, mientras aprendemos quiénes somos realmente». Ese acuerdo tácito quedó suspendido en el aire, como un puente frágil sobre aguas peligrosas. Ninguno sabía si podría sostener el peso de lo que vendría después. Pero en la torre norte del palacio, tras una vieja cámara de seguridad encendida, alguien registraba cada gesto, cada palabra, cada mirada de aquella pareja destinada a incendiar los cimientos de dos imperios. A la mañana siguiente, el sol de Estambul se filtraba entre las cortinas de lino turco, proyectando haces dorados sobre la habitación de Sibel. La joven se incorporó lentamente en la enorme cama de dosel, cuyas sábanas de seda parecían envolverla como una prisión suave. A su lado, el espacio permanecía vacío.
Aziz había salido temprano, como era su costumbre, sumergido en las reuniones estratégicas que gobernaban el conglomerado Demirtaş. Sibel caminó descalza hasta el balcón de piedra tallada. Desde allí, contempló los jardines internos, donde los jardineros trabajaban como sombras silenciosas entre los setos perfectos y los rosales en flor. Más allá, la ciudad vibraba con su caos habitual, los llamados a la oración mezclados con el bullicio de los bazares, el silbido de los ferris cruzando el Bósforo y el aire impregnado de especias y mar. A pesar de estar en el corazón del lujo absoluto, nunca se había sentido tan lejos de sí misma. La rutina del palacio se desplegaba como una coreografía meticulosa. Cada empleado conocía su papel y lo ejecutaba con precisión militar. Sin embargo, entre todos, había una mujer que llamaba la atención de Sibel, Gülten, la ama de llaves principal. Sus ojos grises parecían esconder algo más que simple obediencia. Cada vez que cruzaban miradas, un leve temblor recorría el rostro de la sirvienta, como si cargara un secreto que amenazaba con desbordarse. ¿Desea algo más para el desayuno, señora?, preguntó Gülten con una sonrisa controlada mientras servía café turco en una taza de porcelana pintada a mano. No, gracias. Solo acompáñeme un momento, dijo Sibel, improvisando una jugada que ni ella misma había planeado. Se sentaron en un pequeño rincón del invernadero, rodeadas de orquídeas y limoneros en flor. El aire olía a frescura y humedad, pero debajo de esa atmósfera de paz, el pulso de la tensión latía fuerte. ¿Hace cuánto trabaja para los Demirtaş, Gülten?, preguntó Sibel con un tono suave, casi casual. Toda mi vida, señora, respondió la mujer bajando la mirada. Mi madre también sirvió aquí, y su madre antes que ella. Entonces conoce bien los secretos de esta casa, insinuó Sibel, dejando flotar sus palabras como anzuelos invisibles. Gülten tembló apenas un segundo. Sus labios buscaron una respuesta segura, pero antes de hablar, un leve pitido interrumpió la conversación. Era el intercomunicador interno. Señorita Karahan, anunció la voz del mayordomo. El señor Demirtaş solicita su presencia en la sala de juntas. Ha llegado alguien inesperado. El corazón de Sibel dio un vuelco. Ajustó su vestido esmeralda y caminó con paso firme por los pasillos laberínticos, mientras el eco de sus propios pensamientos la acompañaba. ¿Quién podía ser? ¿Un miembro de la familia? ¿Un enemigo? ¿O quizás alguien que venía a desenterrar lo que todos fingían enterrar? Al llegar, las puertas dobles se abrieron lentamente, revelando a un hombre de cabello grisáceo, mirada penetrante y una sonrisa cargada de veneno. Su nombre resonó como un trueno en la mente de Sibel. «Bienvenida, señorita Karahan», dijo el desconocido. «Soy Arif Demirtaş, el hermano exiliado, y el verdadero dueño de muchos de los secretos que usted aún no conoce». El aire dentro de la sala de juntas era denso, casi sólido. Las cortinas de terciopelo rojo atenuaban la luz exterior, creando un ambiente opresivo, donde las sombras parecían vigilar cada movimiento. Sibel mantuvo su postura erguida mientras los ojos de Arif Demirtaş recorrían su figura con un descaro calculado. Aziz, sentado en la cabecera de la mesa de caoba, mantenía su expresión de piedra, pero sus nudillos blancos delataban la fuerza con la que apretaba el reposabrazos. «No esperaba que regresaras, Arif», dijo Aziz con voz fría, rompiendo el silencio. «Esta casa ya no es tuya, y sin embargo, mi sangre sigue corriendo por estas paredes», respondió Arif con una sonrisa venenosa. «El apellido Demirtaş no es algo que uno abandone tan fácilmente». Sibel intentó leer entre líneas, absorbiendo cada palabra, cada mirada cargada de mensajes ocultos. Aunque la presencia de Arif la inquietaba, percibía algo más profundo, un conflicto interno entre los hermanos que iba mucho más allá de simples negocios. «¿Y a qué debemos el honor de tu visita?», preguntó ella, interviniendo por primera vez.
con una voz suave pero firme. «A ti, precisamente, querida Sibel», respondió Arif, girando su silla hacia ella. «Este matrimonio es la jugada maestra que consolidará los imperios. Pero, ¿te has preguntado cuántas piezas fueron sacrificadas para que ustedes dos pudieran sentarse aquí hoy?» Asís entrecerró los ojos y un silencio eléctrico cruzó la sala. La amenaza implícita flotaba en el aire como un puñal invisible. Sibel, por su parte, sintió un escalofrío recorrerle la columna. ¿De qué piezas hablaba? ¿A qué sacrificios se refería? «Te advertiré solo una vez, Arif», sentenció Asís con un filo en su voz. «No permitiré que interfieras en este matrimonio». «Oh, hermanito», susurró Arif mientras se ponía de pie. «No necesito interferir. Las verdades enterradas tienen la mala costumbre de salir solas a la superficie, y cuando lo hagan, veremos si tu reina sigue sentada a tu lado». Con esas palabras, Arif abandonó la sala, dejando tras de sí un eco pesado que parecía retumbar en las paredes ancestrales. Sibel y Asís quedaron solos, envueltos en un silencio cortante. Por primera vez, Asís bajó la mirada, como si un muro invisible dentro de él se resquebrajara. Sus hombros tensos, su respiración controlada, pero su voz cargada de una honestidad áspera. «No permitas que sus palabras te confundan, Sibel. Entonces cuéntame tú lo que esconde esta casa», pidió ella, mirándolo directo a los ojos. «Si vamos a sobrevivir juntos, necesito saber la verdad». Asís abrió los labios para hablar, pero en ese instante el viejo reloj otomano de la sala retumbó, marcando las 11 en punto. Y en otra ala del palacio, en el despacho oculto de Arif, una caja fuerte se abría lentamente, revelando documentos capaces de voltear todo lo que Sibel creía conocer sobre su propio padre. Las campanadas del viejo reloj seguían resonando en los oídos de Sibel mientras abandonaba la sala de juntas. Sus pasos apresurados por los pasillos de mármol producían un eco ansioso, casi tanto como el torbellino de pensamientos que la invadía. ¿Qué era ese secreto que Arif insinuaba? ¿Qué relación podía tener su propio padre en los conflictos de los Demirtash? Cada hilo que tiraba parecía enredarla más. Mientras tanto, en el despacho oculto, Arif hojeaba lentamente los documentos extraídos de la caja fuerte, fotografías antiguas, cartas manuscritas, registros bancarios con nombres codificados. Entre ellos, un contrato firmado hacía 27 años entre Ferhat Karahan y Jalil Demirtash, sellando mucho más que negocios, un acuerdo de favores oscuros, chantajes y silencios comprados. Arif acarició los papeles como si fueran piezas de un tablero que por fin le pertenecía. «Pronto, querida sobrina política», susurró, «descubrirás que tu padre no fue la víctima, sino el verdugo». Esa tarde, durante el almuerzo, Sibel intentaba ocultar su inquietud bajo la impecable etiqueta de los modales. Los cubiertos de plata chocaban suavemente contra la porcelana, mientras los platos tradicionales turcos desfilaban. Dolma, kebab de cordero, arroz con almendras. Sin embargo, el banquete sabía a cenizas para ella. Asís, desde el otro extremo de la mesa, la observaba con detenimiento. El silencio entre ellos pesaba, cargado de palabras no dichas. Finalmente, fue él quien rompió la tensión. «Sé que las palabras de Arif te han perturbado», dijo con voz baja, buscando sus ojos. «Pero debes saber que su juego es siempre el mismo, envenenar lo que toca. No es solo lo que dijo, es cómo lo dijo», respondió Sibel con honestidad contenida, como si supiera algo que yo debería saber. Asís dejó el tenedor a un lado. Por un instante, su fachada de hielo pareció resquebrajarse. «Mi padre y el tuyo no construyeron este imperio solo con acuerdos limpios, Sibel. Hubo pactos oscuros, favores intercambiados en los momentos más vulnerables de ambos. No puedo decirte aún todo,
porque ni siquiera yo conozco la profundidad de cada mentira. Pero sé que Arif planea desenterrar cada cadáver, y si lo logra, nos destruirá. Sibel sintió el vértigo de una verdad parcial. No era solo su matrimonio lo que estaba en juego, era la reputación de 2 linajes enteros. Esa noche, incapaz de encontrar paz, salió al jardín interno bajo la luz plateada de la luna. Caminaba descalza sobre el césped húmedo, como buscando en la naturaleza un refugio que el mármol del palacio le negaba. De pronto, una sombra emergió desde la arboleda. «No deberías estar aquí sola, Sibel», susurró Gulten, apareciendo con los ojos desorbitados. «Necesito respirar, pensar», contestó ella. «Entonces escúcheme bien, señora. Hay cosas que usted no imagina. Si continúa hurgando en el pasado, puede que no sobreviva para ver el futuro». Y antes de que Sibel pudiera responder, Gulten desapareció entre los cipreses, dejando en el aire el aroma agrio de un miedo antiguo. Los días siguientes transcurrieron como un delicado teatro de apariencias. Las reuniones sociales, los almuerzos con empresarios internacionales, los paseos por los jardines del palacio, todo cuidadosamente orquestado para mostrar al mundo la solidez de la unión Karahan-Demirtaş. Pero detrás de cada sonrisa forzada, los cimientos de ambos imperios comenzaban a crujir lentamente. En la biblioteca privada del ala norte, Aziz revisaba documentos mientras un vaso de whisky descansaba casi intacto sobre la mesa de nogal oscuro. Su rostro, iluminado por la tenue luz ámbar de una lámpara otomana, mostraba señales de un desgaste que rara vez permitía que otros vieran. El regreso de Arif lo obligaba a tomar decisiones que ni su padre se había atrevido a enfrentar. «Señor Demirtaş», interrumpió el mayordomo, asomándose con cautela. «Hay alguien esperando en la sala privada. Dice tener información que podría interesarle». Aziz frunció el ceño, pero asintió. Minutos después, en el discreto salón de reuniones, un hombre alto de cabello entrecano y traje oscuro lo aguardaba. No era un desconocido. Era Selim Yavuz, un antiguo asesor financiero de los Karahan que desapareció misteriosamente años atrás. «Jamás pensé verte de nuevo, Selim», inició Aziz, manteniendo la distancia. «El tiempo enseña cuándo hablar y cuándo callar, señor Demirtaş», respondió el hombre, tomando asiento sin ser invitado. «Pero ahora llegó el momento de hablar». Selim deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa. Dentro, fotos, extractos bancarios y grabaciones de audio. Pruebas de transacciones ilegales entre Ferhat Karahan y Jalil Demirtaş, sobornos a políticos, transferencias a paraísos fiscales y algo aún más perturbador, registros de amenazas a antiguos empleados eliminados del mapa. «¿Qué buscas con esto?», preguntó Aziz, apretando la mandíbula. «Protección», susurró Selim. «Y un nuevo patrón. Yo sé demasiado. Y Arif ya sabe que estoy vivo». Mientras tanto, en otra ala del palacio, Sibel caminaba en silencio por los corredores decorados con mosaicos de Iznik. Sus pasos la llevaron hasta una vieja habitación cerrada, cuya puerta de madera tallada parecía llevar décadas sin abrirse. Algo dentro de ella la empujaba a cruzar ese umbral. Forzando suavemente la cerradura, ingresó al cuarto. Polvo en suspensión, muebles cubiertos por sábanas blancas y en el centro un baúl antiguo de hierro forjado. Lo abrió con manos temblorosas y dentro encontró cartas, dirigidas a su madre. Cartas firmadas por Halil Demirtaş. El vértigo la invadió. Las palabras eran claras, íntimas, casi amorosas. Un romance clandestino que ponía en duda todo lo que siempre creyó sobre la relación de sus padres y los Demirtaş. Cuando cerró el baúl, sintió una respiración a sus espaldas. Se giró abruptamente, y allí estaba Gulten, con el rostro desencajado. «Usted ya ha visto demasiado, señora, y ahora ya no está segura ni siquiera aquí dentro». La respiración de Sibel se agitaba mientras descendía las escaleras ocultas del ala este.
Cada peldaño de mármol parecía crujir bajo el peso de la verdad recién descubierta. Las cartas de Alil dirigidas a su madre quemaban en su bolso como brasas vivas. El palacio, antes majestuoso, ahora se sentía como un laberinto sin salida. Sus pasos la llevaron, casi sin pensar, hasta la terraza principal, donde Asís contemplaba el horizonte nocturno del Bósforo. Él la escuchó llegar. No se giró de inmediato, pero su mandíbula tensa lo delataba. La tensión entre ambos se volvió casi física, como dos campos magnéticos empujándose y atrayéndose al mismo tiempo. «¿Desde cuándo lo sabías?», preguntó Sibel con voz firme, rompiendo el silencio. Asís, finalmente, se dio la vuelta. Sus ojos grises, que solían ser un muro, ahora parecían cansados, no sorprendidos, sino resignados. «Depende. ¿Qué es exactamente lo que descubriste?», respondió con un filo calculado en la voz. Sibel extrajo una de las cartas y la alzó temblorosamente. La luz de la luna iluminaba las líneas manuscritas, revelando frases que no dejaban lugar a dudas. Asís las leyó de reojo y cerró los ojos apenas un instante, como si esa verdad llevara tiempo pesando en sus hombros. «Tu padre y el mío compartieron más que negocios». «No solo negocios», interrumpió ella ahogada por la mezcla de furia y desilusión. «Compartieron mi propia sangre. ¿Acaso Alil de Mirtash es mi verdadero padre?». Asís tragó saliva, bajando la guardia por primera vez desde que se conocieron. Dio 2 pasos hacia ella, pero Sibel retrocedió instintivamente. «No lo sé con certeza», confesó en un susurro que parecía más una súplica. «Durante años escuché rumores dentro de esta casa. Susurros de sirvientes, viejas historias de mis abuelos, pero nunca tuve pruebas. Hasta ahora». Sibel sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Todo lo que la había sostenido, su apellido, su linaje, su supuesto rol como pieza estratégica, se desmoronaba. Era, en realidad, el fruto prohibido de una relación oculta, criada como heredera de un apellido que tal vez nunca le perteneció. Entonces, susurró con un nudo en la garganta, «Este matrimonio fue solo el último eslabón de una cadena de culpas y encubrimientos. ¿Somos nosotros el producto de un pecado que nuestros padres quisieron maquillar?». Asís se acercó lentamente, y esta vez ella no retrocedió. Su voz bajó, quebrándose apenas. «Al principio sí, Sibel. Éramos parte del juego de otros, pero te juro que jamás planeé sentir esto por ti. No esperaba que fueras tú». Por un instante, sus ojos se encontraron en un vacío donde las máscaras cayeron. Ya no eran prisioneros perfectos, eran 2 seres rotos, atrapados por un pasado que ninguno eligió. Pero detrás de un ventanal oscuro, las cámaras de seguridad seguían registrando cada gesto, cada palabra, cada lágrima. Y al otro lado de la pantalla, Arif sonreía en la penumbra. «Que ardan juntos», susurró mientras ampliaba el volumen. «El verdadero incendio apenas comienza». El amanecer en Estambul se teñía de tonos púrpura y dorado, mientras los primeros llamados a la oración resonaban entre las mezquitas antiguas. Pero dentro del palacio de Mirtash, la calma del exterior contrastaba con una tormenta que comenzaba a gestarse. En la sala de operaciones del grupo empresarial, los directivos se reunían de emergencia, convocados por un mensaje urgente de Asís. Las pantallas desplegaban cifras en rojo, acciones desplomándose, cuentas bloqueadas en bancos internacionales, rumores de lavado de dinero apareciendo en periódicos digitales. La guerra silenciosa que Arif había comenzado finalmente emergía a la luz pública. «Esto no es un accidente», gruñó Asís, apoyando ambas manos sobre la mesa de cristal. «Alguien está filtrando información real, mezclada con mentiras perfectamente diseñadas». Su director financiero, nervioso, confirmó lo que todos temían. Las filtraciones empezaron hace 3 días, justo después de la reaparición de Arif. Los documentos son antiguos,
pero tienen firmas de tu padre y del señor Carahan. Nadie podrá negarlos. Asís cerró los ojos por un instante, luchando por mantener el control. El tablero se inclinaba peligrosamente. Lo que hasta ahora había sido un fuego controlado amenazaba con convertirse en un incendio mediático imposible de contener. Mientras tanto, en el ala sur del palacio, Sibel recorría los jardines internos acompañada nuevamente por Gülten. La ama de llaves caminaba en silencio, pero su rostro mostraba una inquietud que ya no podía disimular. «Dime la verdad, Gülten», exigió Sibel de pronto, deteniéndose junto al estanque de lotos. «¿Qué más sabes? No me protejas. Protégeme de la mentira». Gülten la miró con los ojos húmedos. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro casi irreconocible. «Señora, hay cosas que ni usted ni el señor Demirtaş están preparados para enfrentar. Lo que Arif posee puede destruir ambos imperios, porque detrás de todo esto hay una traición aún más antigua, una traición que su propia madre también conocía». Sibel sintió como un frío recorrió su columna. ¿Su madre? También ella estaba atrapada en la red de secretos. Antes de poder preguntar más, un empleado corrió hacia ellas, agitado. «Señora, señorita, tienen que ver esto», dijo mientras les entregaba un tablet. Acaban de publicar el primer reportaje internacional. En la pantalla, el titular brillaba con letras enormes. «Los secretos de los Demirtaş Karahan. Una alianza sellada por sobornos, amantes y muertes silenciadas». Las fotos de sus padres aparecían junto a cuentas bancarias, contratos y testimonios anónimos. El escándalo acababa de estallar a nivel global. En ese preciso instante, el teléfono de Asís vibraba en su despacho. Era una llamada cifrada. «Se acabó tu imperio, hermano», susurró la voz de Arif al otro lado de la línea. «Pero no te preocupes, apenas es el primer acto». Y colgó, dejando a Asís solo frente al vacío. La limusina negra de los Karahan llegó al palacio de Demirtaş antes del amanecer, rompiendo el silencio de los jardines interiores. Desde la ventana de su habitación, Sibel observó las luces del vehículo proyectarse sobre los cipreses como faros de un juicio inminente. Sabía que esa visita no era social. Su padre había venido a cobrar cuentas y tal vez a exigir lealtades. Ferhat Karahan descendió del coche con su andar firme, acompañado por dos de sus abogados más antiguos. Vestía un impecable traje gris perla, pero sus ojos, habitualmente vacíos de emoción, ardían de furia contenida. Al ingresar, no esperó invitación. Subió directamente a la sala privada donde Sibel lo aguardaba sola, de pie, frente a la chimenea apagada. «Papá», comenzó ella intentando mantener la compostura. «Sibel», interrumpió Ferhat con tono gélido, «no tengo tiempo para sentimentalismos. Sabes perfectamente por qué estoy aquí». El aire se volvió espeso. El tic-tac del reloj de pared marcaba cada segundo como un recordatorio del poco margen que les quedaba. «Arif ha desenterrado información peligrosa», continuó él. «Ha manipulado documentos antiguos, ha revuelto archivos muertos, y ahora los buitres internacionales están sobre nosotros. No todos son documentos falsificados», susurró Sibel, bajando la mirada por un instante. Ferhat frunció el ceño, avanzando un paso. «¿Qué insinúas?» Sibel alzó la vista, esta vez con una valentía que no le conocía. «Las cartas, las de Alil, las encontré, las leí. Sé lo que hubo entre él y mamá». Un silencio denso invadió la sala. Los abogados intercambiaron miradas incómodas, pero Ferhat no apartó los ojos de su hija. Sus labios se curvaron apenas, como si tragara veneno. «Esas cartas, jamás debiste encontrarlas, porque toda mi vida fue construida sobre una mentira», explotó finalmente Sibel, dejando caer el velo de obediencia. «¿Quién soy yo realmente, papá? ¿Tu hija? ¿La hija de Alil? ¿Una simple herramienta de negocios?» Ferhat respiró hondo, intentando recuperar el control. «Eres una Karahan, Sibel. Esa es la única verdad que importa. Lo demás son debilidades de un pasado que jamás debieron salir a la luz».
Ya salieron, susurró ella, y no pienso ser más el peón de nadie, ni de los de Mirtash, ni de los Karahan. En ese instante, la puerta se abrió abruptamente. Aziz entró, habiendo escuchado parte de la conversación. Sus ojos de acero buscaron los de Sibel como un ancla en medio de la tormenta. Sibel no está sola, señor Karahan, declaró con firmeza. Y le advierto, cualquier intento de presionarla será considerado un acto de guerra contra esta casa. Ferhat sostuvo la mirada de Aziz por varios segundos, midiendo la amenaza. Finalmente, giró sobre sus talones y se dirigió a la puerta. Has elegido tu bando, hija. Recuerda que en esta guerra nadie queda ileso. Y salió, dejando tras de sí un vacío que heló la sangre de todos los presentes. Sibel, aún temblando, sintió la mano de Aziz en su hombro. Por primera vez no hubo distancia entre ellos, solo la silenciosa alianza de dos prisioneros que poco a poco comenzaban a transformarse en soldados de su propia revolución. Los titulares recorrieron el mundo como fuego sobre pólvora. Colapsan los de Mirtash Karahan, una herencia construida sobre sangre y corrupción. Los noticieros internacionales transmitían imágenes de las propiedades embargadas, las cuentas congeladas y los directivos arrestados en medio de flashes y gritos de periodistas. Las acciones de ambos grupos empresariales se desplomaban minuto a minuto en las bolsas de Londres, Dubái y Estambul. Los imperios forjados durante décadas comenzaban a desmoronarse en cuestión de días. En la sala de crisis del Palacio de Mirtash, Aziz sostenía su teléfono mientras hablaba con sus últimos aliados internacionales. El sudor perlaba su frente, pero su mirada seguía siendo de acero. No vamos a vender ninguna participación, sentenció, apretando los dientes. Este imperio no será entregado en bandeja a los carroñeros, pero al colgar, supo que la batalla era asfixiante. Cada movimiento de Arif estaba milimétricamente calculado, cada filtración, cada denuncia anónima, cada auditoría repentina, era un asedio perfecto. Mientras tanto, Sibel se encontraba reunida en el ala este con su asesor legal, un hombre de confianza de la familia Karahan, pero ahora claramente dividido entre su antigua lealtad y el nuevo fuego que Sibel mostraba. «Señorita Karahan», dijo con voz tensa, «los documentos filtrados prueban operaciones ilegales que implican tanto a su padre como al señor Jalil. Esto no solo afecta su apellido, la puede arrastrar a usted penalmente». «¿Y qué propone? ¿Esconderme?», preguntó Sibel, ya sin el temblor que antes la dominaba. «Propongo que corte lazos. Si renuncia públicamente a los Karahan y a su matrimonio con los de Mirtash, podrían ofrecerle inmunidad, convertirse en testigo colaborador». Sibel lo miró largo, como quien evalúa la traición disfrazada de consejo. «Si renuncio a mi apellido, si abandono a Aziz, no quedará nada de mí», susurró. «Prefiero arder de pie que vivir humillada en la mentira». En paralelo, en su refugio secreto, Arif observaba las transmisiones con una copa de coñac en la mano. A su lado, varios de sus nuevos socios, inversores rusos, árabes y europeos, celebraban la debacle de los dos linajes. «Los estamos viendo caer, caballeros», dijo Arif, levantando su copa. «Pero aún falta el golpe final. Cuando termine, ni Karahan ni Demirtash volverán a levantarse jamás». La verdadera estocada estaba en camino. Horas después, en la noche más tensa del palacio, Aziz encontró a Sibel en la terraza superior, bajo el cielo estrellado de Estambul. La ciudad brillaba como un abismo de luces lejanas. «Van a por ti también, Sibel», dijo él sin rodeos. «No vas a poder esconderte si esto sigue escalando». Ella lo miró directo, sin miedo. «No pienso esconderme, Aziz. Pienso luchar a tu lado o sola». Por primera vez, él extendió su mano sin máscaras, sin contratos, sin política. «Entonces, luchemos juntos».
Sus dedos se entrelazaron mientras el viento nocturno agitaba sus cabellos como testigo silencioso de una alianza que ya no era política, sino profundamente personal. Pero lejos de allí, en los servidores de un oscuro sótano, un hacker activaba el último paquete de documentos. Las pruebas más devastadoras aún no habían sido liberadas. La bóveda subterránea donde Arif almacenaba sus armas más letales vibraba bajo un silencio sepulcral. Los servidores zumbaban como criaturas vivas, protegidos por capas de seguridad digital impenetrables. Frente a la pantalla principal, Arif observaba los últimos archivos extraídos, documentos sellados durante años, firmados con iniciales antiguas que muy pocos aún recordaban. Entre los papeles emergía el expediente más sensible, el diario personal de Aileen, la madre de Sibel. Arif deslizó sus dedos sobre las páginas digitalizadas. Las palabras de aquella mujer, que siempre había sido mostrada como la esposa perfecta, sumisa y elegante, revelaban una historia distinta: pasión clandestina, amenazas, acuerdos forzados para proteger a su hija y un embarazo ocultado bajo pactos familiares. Así que fue ella quien pagó el precio más alto, susurró Arif, entrecerrando los ojos. Todo para preservar la imagen intachable de Ferhat. Mientras tanto, en el ala norte del palacio Demirtash, Aziz y Sibel estudiaban los documentos filtrados por Selim, el exasesor, los registros bancarios, los contratos codificados, las transferencias ocultas. Cada nueva página los empujaba más al abismo. «Aquí está», murmuró Sibel, deteniendo su dedo sobre un archivo. «Pagos periódicos a la cuenta privada de mi madre, desde la Fundación Karahan». Aziz se inclinó para observar con detenimiento. «¿Pagos durante años? Incluso después de su muerte». Su voz bajó hasta un susurro gélido. «Tu madre fue silenciada, no solo por lo que sabía, sino por lo que significaba. La obligaron a callar, la compraron». Sibel cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Aquella imagen intachable que siempre había venerado de su madre se fracturaba como un espejo. Ya no era solo víctima, había sido parte del pacto, tal vez por miedo, tal vez por amor, pero cómplice al fin. «¿Qué somos, Aziz?», preguntó ella con la voz quebrada. «¿Qué queda de nosotros si todo lo que nos rodea está podrido?». Aziz apoyó su mano sobre la de ella, apretándola con una firmeza inesperada. «Queda lo único que nunca pudieron controlar, lo que elegimos ser ahora». En ese momento, Gülten apareció discretamente en la puerta, visiblemente alterada. «Señores, deben bajar al nivel 2, ahora mismo». Los condujo hasta una cámara de seguridad subterránea. Allí, en una pantalla de vigilancia, las imágenes mostraban a hombres encapuchados manipulando los sistemas de datos del grupo Demirtash. Arif había iniciado un ataque físico, no solo financiero. Estaba robando todos los respaldos restantes. «Quiere borrar cualquier rastro de defensa», sentenció Aziz. «Quiere dejarnos sin opción de reconstruir». Sibel lo miró con los ojos encendidos. «Entonces es hora de hacer lo que jamás imaginaron que haríamos». «¿Qué?», preguntó Aziz. «Atacar nosotros primero». Y así, en medio de la oscuridad, el primer verdadero contraataque de la nueva alianza entre Sibel y Aziz comenzaba a gestarse. El amanecer siguiente no trajo calma, sino un pulso de adrenalina pura. Por primera vez desde el inicio del caos, Sibel y Aziz dejaron de defenderse. Ahora se preparaban para atacar. En la cámara secreta, bajo el ala oeste del palacio, un pequeño grupo se reunió alrededor de una mesa de mármol negro. Aziz, Sibel, Gülten y Selim, el exasesor que conocía los rincones más oscuros de ambas dinastías. «Arif cree que su fuerza está en lo que sabe», comenzó Selim mientras desplegaba los esquemas. «Pero no sabe lo que aún ignoramos, los aliados ocultos de tu padre». «¿Aliados?», preguntó Sibel incrédula. «Ferhat Karahan jamás construyó su poder solo», explicó Selim. «Hay inversores antiguos, jueces comprados, ministros endeudados con los Karahan desde hace años.
Algunos temen que Arif los exponga, otros que los destruya con su caída. Ellos pueden ser nuestra llave. Asís cruzó los brazos, meditando cada movimiento. Si los arrastramos a nuestro lado, obligaremos a Arif a retroceder, no por miedo a nosotros, sino por miedo a perderlos a ellos. Gülten, que había permanecido en silencio, intervino por primera vez, con una mirada llena de advertencia. Pero será peligroso. Ellos no son leales, solo son leales a su propia supervivencia. Sibel asintió lentamente. El fuego en sus ojos ya no era solo emocional, era estratégico. Entonces juguemos con eso, dijo ella, con una firmeza que sorprendió incluso a Asís. Si durante años nos usaron como piezas, ahora nosotros los usaremos a ellos como escudos. La operación comenzó aquella misma noche. Selim contactó discretamente a los viejos aliados, banqueros, magistrados, antiguos miembros del Consejo Empresarial. A cada uno les ofrecieron lo mismo: protección, a cambio de su lealtad temporal. Mientras tanto, Arif continuaba su ofensiva desde su refugio oculto, pero cuando uno de sus informantes le entregó un reporte alarmante, su ceño se frunció. «Los viejos corderos están regresando al redil», murmuró. «Malditos cobardes». Su mano golpeó con fuerza la mesa. «Entonces atacaremos donde más les duele». Y así su próxima jugada fue liberada. Una orden secreta enviada a sus hombres más fieles. No sería un movimiento financiero ni legal, sería un golpe personal. Horas después, mientras Sibel recorría los antiguos pasillos de la residencia Karahan, un sobre sin remitente fue dejado en sus manos por un empleado anónimo. Al abrirlo, su cuerpo se tensó. Dentro, una serie de fotografías antiguas de su madre en reuniones clandestinas, pero no solo con Alil, sino con otros hombres de poder desconocidos. «El veneno no tiene fin», susurró Sibel, sintiendo el vértigo regresar. Pero en lugar de quebrarse, cerró el sobre con firmeza y se dirigió directamente hacia el despacho donde Asís la esperaba. «Ya no nos quieren destruir financieramente, Asís», dijo con voz firme. «Quieren destruir nuestra dignidad». Asís la observó en silencio. Luego, con un tono seco, respondió: «Entonces es hora de quitarles el único recurso que les queda, el miedo. Si no pueden asustarnos, pierden todo su poder». La noche cayó sobre Estambul como un manto de terciopelo negro, pesado y silencioso. El palacio Demirtaş, iluminado por antorchas exteriores y faroles antiguos, parecía un castillo sitiado en medio de una guerra invisible. Dentro, el aire vibraba con una mezcla de tensión y peligro, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Asís se encontraba en el despacho central, revisando los últimos informes de Selim. Los movimientos de los aliados recuperados habían comenzado a surtir efecto. Algunas cuentas eran descongeladas, ciertos jueces bloqueaban las órdenes de embargo, y pequeñas grietas aparecían en el asedio de Arif. Pero Asís lo sabía. Cuanto más presionaran, más brutal sería la respuesta de su hermano. «Estás muy callado esta noche», dijo Sibel entrando, vestida con un kimono de seda color esmeralda, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros como una cascada oscura. Asís levantó la vista. Sus ojos grises la recorrieron, pero no había deseo esta vez. Había guerra. «La calma antes de la tempestad», susurró. «Arif no se va a rendir. No sabe hacerlo». Sibel se acercó lentamente hasta él. Sus dedos buscaron la mano de Asís y la apretaron con fuerza. «No retrocederemos, Asís. Si esto es el infierno, lo cruzaremos juntos». En ese instante, una explosión sorda estremeció el ala sur del palacio. Las lámparas colgantes vibraron, las ventanas temblaron y el eco metálico sacudió el mármol bajo sus pies. «¡Ataque!», gritó uno de los guardias irrumpiendo. «¡Señor Demirtaş! ¡Han ingresado al perímetro!». Asís reaccionó al instante, tomando a Sibel de la mano. «¡Al refugio ahora!».
Mientras los escoltas armados los escoltaban por los pasillos secretos, los gritos y disparos comenzaban a escucharse a lo lejos. Los hombres de Arif no atacaban con documentos ni amenazas. Lo hacían con fuego y plomo. En el corredor subterráneo, las luces de emergencia bañaban los muros en un rojo pulsante. El corazón de Sibel latía desbocado, pero sus pasos no titubeaban. Asís, con el rostro endurecido, sostenía su brazo con fuerza, guiándola a través del laberinto de túneles. ¡Cuidado!, gritó uno de los escoltas. Un disparo reventó una de las lámparas y el cristal llovió sobre ellos como agujas brillantes. Sibel resbaló, pero Asís la sostuvo antes de que cayera. «No te sueltes de mí», ordenó él con la voz grave, casi animal. Finalmente, lograron ingresar a la cámara blindada, cuya puerta de acero se cerró con un estruendo ensordecedor. La respiración de ambos era lo único que llenaba el silencio ahora. «¿Estás bien?», preguntó Asís, apoyando su frente contra la de ella. «Sí, pero esto ya no es una guerra de imperios», susurró Sibel jadeante. «Es personal. Nos quieren muertos». Mientras tanto, en el exterior, los hombres de Arif se retiraban rápidamente, dejando solo el mensaje grabado en la entrada principal. «La sangre no compra la libertad, la paga». Horas después, mientras la seguridad restauraba el control, Asís y Sibel permanecían en la cámara, más unidos que nunca. Sus ojos ya no reflejaban miedo, sino una furia tranquila. Algo había cambiado en ellos esa noche. «Asís», dijo Sibel en voz baja, «no basta con defendernos, tenemos que quebrarlo». «Lo haremos», respondió él, acariciando suavemente su mejilla, «pero no con su veneno, lo destruiremos con su propio peso». Y en esa oscuridad compartida, dos almas que antes eran piezas del tablero sellaban su transformación en verdaderos adversarios. Ya no eran víctimas, eran cazadores. El día amaneció gris sobre Estambul, como si incluso el cielo presintiera lo que estaba por ocurrir. Las aguas del Bósforo se agitaban con violencia bajo un viento frío, mientras en el interior del palacio Demirtaş, Sibel y Asís ultimaban los detalles del primer gran golpe contra Arif. El salón de guerra, iluminado únicamente por lámparas de bronce antiguo, vibraba con el zumbido de los generadores de seguridad. Sobre la mesa central descansaban los expedientes sellados de los viejos aliados de Arif, registros de evasión fiscal, sobornos internacionales, operaciones fraudulentas que hasta entonces nadie había osado tocar. «Si tocamos estos archivos, vamos a arrastrar a sus socios», advirtió Selim, observando cada documento con ojos ansiosos. «Ellos son su verdadera columna vertebral». «Precisamente», respondió Asís, con su mirada helada. «Si derrumbamos sus pilares, el castillo se viene abajo». Sibel, que escuchaba en silencio, intervino con una frialdad nueva, forjada en los últimos días de infierno. «Esta no es una venganza impulsiva», dijo, deslizando sus dedos sobre uno de los expedientes. «Es un mensaje, no tenemos miedo. Quien elija seguir a Arif, caerá con él». Mientras tanto, en un club privado del viejo distrito de Nishantash, Arif se reunía con sus inversores internacionales. La sala, decorada con maderas oscuras y cortinas de terciopelo negro, era el centro de mando de su ofensiva global. «Nuestros hombres fallaron en el ataque directo», admitió Arif con tono sereno, «pero sus defensas están debilitadas. Lo que no conseguimos por la fuerza, lo conseguiremos por la asfixia financiera». Sin embargo, uno de los inversionistas levantó la voz, interrumpiendo el discurso calculado. «Señor Demirtaş, hemos recibido reportes preocupantes. Hay movimientos en los tribunales internacionales, investigaciones cruzadas que involucran nuestras cuentas». Por primera vez en semanas, el semblante de Arif se endureció. Sus ojos, antes inquebrantables, mostraron un destello de incertidumbre. «¿Quién filtró eso?» «No lo sabemos», respondió el banquero ruso.
Pero las investigaciones apuntan directamente a las sociedades que usted creó para ocultar los fondos. Mientras el pánico silencioso comenzaba a deslizarse entre los inversores, Arif comprendió que la ofensiva había comenzado no desde afuera, sino desde dentro de su propio círculo. Esa misma noche, en los pasillos del palacio, Sibel y Aziz contemplaban los primeros reportes de los tribunales. Varios de los aliados de Arif ya habían empezado a negociar inmunidad a cambio de entregar documentos. «Los buitres huelen su sangre», susurró Aziz. «Así como olieron la nuestra», respondió Sibel. «La diferencia es que nosotros no vamos a suplicar». Pero el golpe final aún estaba por llegar. En el fondo del pasillo, Gulten apareció con un sobre sellado. «Esto acaba de llegar, señores», dijo bajando la voz. «Es de uno de los hombres de Arif. Quiere hablar». Aziz tomó el sobre y lo abrió. Dentro, una simple nota manuscrita. «Sé lo que planea. Podemos detenerlo. Pero el precio será alto». Sibel y Aziz intercambiaron miradas. La batalla apenas comenzaba su verdadero clímax. La reunión se llevó a cabo en un viejo pabellón otomano, apartado del centro de Estambul, oculto entre cipreses centenarios. Era un lugar olvidado, lejos de los ojos que siempre vigilaban. Allí, Aziz y Sibel aguardaban en silencio, rodeados de una tenue bruma nocturna, mientras el sonido lejano del Bósforo rompía el absoluto de la oscuridad. El hombre que emergió de las sombras vestía un abrigo largo de lana negra. Su rostro estaba cubierto por la penumbra hasta que se acercó lo suficiente. Era Orhan Sarkaya, uno de los principales operadores financieros de Arif, un hombre que había servido fielmente durante años, hasta que el miedo comenzó a devorarlo. «Señor Demir Taj, señorita Karajan», saludó con voz baja y tensa. «No crean que esto es por compasión, esto es por sobrevivencia». Aziz no perdió tiempo. «¿Qué tienes?» «Todo», susurró Orhan entregando un maletín de seguridad. «Las cuentas ocultas, las transferencias a través de paraísos fiscales, las conexiones de Arif con el crimen organizado internacional. Si esto sale a la luz, Arif no solo perderá los negocios, terminará en prisión, y muchos con él». Sibel observó el maletín con una mezcla de alivio y desconfianza. «¿Por qué ahora, Orhan?», preguntó, clavando sus ojos en los de él. «Serviste a Arif durante años. Te beneficiaste de su corrupción. ¿Qué cambió?». Orhan tragó saliva. Su rostro reflejaba el pánico de quien ya había visto demasiado. «Porque Arif ha cruzado límites, límites que ni siquiera nosotros toleramos ya. Después del ataque al palacio, entendí que para él nadie es intocable, ni sus aliados, ni sus enemigos, ni sus propias familias. Está dispuesto a arrastrarnos a todos al abismo». Aziz asintió lentamente, comprendiendo el alcance de la fractura. «Y sabes que si cae, tú caerás también. Por eso quiero un pacto», continuó Orhan, casi suplicante. «Protección, anonimato y un billete de salida. A cambio, entrego todo». Sibel se adelantó un paso, con la voz firme de quien ya había dejado de ser prisionera. «Si entregas lo que prometes, Orhan, tendrás lo que pides. Pero si juegas a dos bandos, yo misma me encargaré de hundirte». El hombre bajó la mirada, aceptando el pacto no firmado. Horas después, en el refugio de seguridad del palacio, Aziz y Sibel revisaban el contenido del maletín. Los documentos eran devastadores. Nombres, fechas, rutas financieras, grabaciones secretas de reuniones comprometedoras. «Con esto», susurró Aziz, «no solo destruiremos a Arif, podemos negociar el control completo de los dos imperios». «No quiero su imperio, Aziz», dijo Sibel mirándolo con profundidad. «Quiero la libertad, la verdadera, la que nuestros padres nunca nos permitieron elegir». Aziz la miró por varios segundos, en un silencio denso cargado de respeto. «Entonces terminemos esto», susurró, «y por primera vez seremos dueños de nuestras propias vidas». Pero mientras hablaban, a kilómetros de distancia, Arif recibía su propio reporte.
Señor, informó su guardaespaldas, Orhan ha desaparecido, y con él los documentos. Por primera vez, el rostro de Arif se deformó en una expresión que jamás había mostrado. Pánico real. Encuéntrenlo. Y si está con ellos, no quiero verlo respirar. El tiempo de la Guerra Fría había terminado. Ahora solo quedaba fuego. Las primeras luces del amanecer rompían el horizonte de Estambul, mientras el convoy blindado de los Demirtaş atravesaba discretamente la avenida principal. En su interior, Sibel y Aziz mantenían el silencio absoluto, como dos generales camino a la batalla final. El maletín de Orhan descansaba sobre las rodillas de Aziz, sellado como un tesoro de destrucción. El destino. El viejo Tribunal de Comercio Internacional, un edificio ancestral de piedra gris, donde las verdaderas guerras de poder siempre se habían resuelto, lejos de los gritos, lejos de las armas, lejos del público. Al ingresar, el eco de sus pasos resonaba como un tambor lento. Los jueces más antiguos de Turquía los aguardaban en la sala principal, rodeados de columnas y vitrales antiguos. Era aquí donde el futuro de los dos imperios sería sellado. «Señores», inició Aziz, colocando el maletín sobre la mesa central, «lo que traemos hoy no es una denuncia, es la disección completa de la red de corrupción más profunda que ha envenenado a nuestras familias durante décadas». Los jueces intercambiaron miradas tensas. Sibel tomó la palabra, su voz firme como nunca antes. «Aquí están los documentos de evasión fiscal, las pruebas de extorsión, los contratos ilegales, las rutas del dinero negro que Arif Demirtaş y sus aliados crearon para financiar su guerra silenciosa. Si esto se hace público, ningún magistrado, empresario o político involucrado escapará». El presidente del tribunal los observó con ojos calculadores. «¿Qué buscan a cambio?». Aziz no parpadeó al responder. «Que se cierren los procedimientos abiertos contra los Karahan y los Demirtaş, que se congelen los embargos, que se restituyan los activos legales y que Arif Demirtaş enfrente solo el peso de sus crímenes». Sibel agregó, con una frialdad digna de quien ya no temía nada. «Nosotros renunciamos al juego, no queremos controlar los dos imperios, queremos limpiar nuestros nombres y desaparecer de esta guerra». El silencio fue absoluto. Los jueces consultaron entre sí durante minutos interminables, hasta que finalmente el presidente habló. «Aceptado». Sibel sintió como un peso invisible se deslizaba de su espalda, pero sabía que aún no había terminado. Arif no se rendiría sin pelear. Esa misma tarde, el operativo final comenzó. Equipos especiales, autorizados por la corte, allanaron una de las propiedades secretas de Arif en las afueras de Bodrum. Allí encontraron lo que durante años había sido invisible. Bóvedas de documentos originales, millones en efectivo, cuentas codificadas y grabaciones de chantajes que involucraban nombres que harían temblar a la élite de Estambul. Mientras los agentes arrasaban el refugio, Arif observaba todo desde las cámaras de seguridad, su rostro descompuesto, los ojos hundidos en la desesperación pura. «Malditos», susurró, «me subestimaron». Pero aún conservaba una última carta. Una carta que no estaba en papeles ni en cuentas. La sangre. A kilómetros de distancia, mientras Sibel y Aziz intentaban respirar la primera sensación de victoria, un vehículo oscuro ya se deslizaba silenciosamente hacia la residencia de Demirtaş, con un único objetivo: ejecutar el último acto desesperado de Arif. El verdadero final estaba a punto de comenzar. La noche cayó como un telón pesado sobre Estambul. El aire era denso, inmóvil, como si la ciudad contuviera el aliento antes del último golpe. En el interior del palacio Demirtaş, Sibel y Aziz compartían unos segundos de tregua, pero ambos sentían lo mismo. La tormenta aún no había terminado. «Está demasiado silencioso», susurró Sibel, recorriendo con la mirada los ventanales antiguos. «El silencio es donde Arif siempre se mueve mejor», respondió Aziz tomando su mano.
En ese instante, la energía del palacio titiló. Las luces parpadearon 2 veces y se apagaron, sumiendo la mansión en una oscuridad cortante. Solo la luna proyectaba sombras recortadas sobre las columnas de mármol. Los escoltas activaron los protocolos de seguridad, pero era tarde. Desde los jardines laterales, figuras encapuchadas avanzaban como espectros armados, deslizándose entre los setos y las fuentes antiguas. ¡Ataque!, gritó uno de los guardias. El estruendo de los primeros disparos quebró la calma. Los cristales de los ventanales explotaron en 1000 fragmentos. Los ecos metálicos de las balas retumbaban por los pasillos. Los sirvientes huían, los guardias intentaban resistir, pero la ofensiva era brutal, precisa, desesperada. Asís empujó a Sibel hacia el corredor secreto detrás de la biblioteca. ¡Al refugio ahora!, ordenó con la voz grave. Pero Sibel, con el corazón latiendo en el pecho como un tambor de guerra, se detuvo un segundo. «Asís, ven conmigo. Tengo que detenerlos aquí», gritó él dándole un corto beso. «Confía en mí». La puerta secreta se cerró tras ella, sellando a Sibel en el búnker subterráneo. Desde allí, a través de las cámaras de seguridad, observaba impotente el infierno desplegarse. En el gran salón, Asís se enfrentaba a los hombres de Arif con una frialdad quirúrgica. Las balas silbaban a centímetros de su cabeza mientras se protegía detrás de las columnas. Los cuerpos de los primeros atacantes comenzaron a caer, pero el número de invasores era superior. En el centro del comando enemigo apareció finalmente Arif, vestido de negro, con el rostro desencajado por el odio puro. No traía guardaespaldas cerca. Había decidido terminar esto con sus propias manos. «Hermano», gruñó, «te ofrecí el mundo, te ofrecí todo. Me ofreciste cadenas disfrazadas de poder», escupió Aziz, «y ahora vienes por lo único que no podrás arrebatarme». «¿Y qué es eso?», preguntó Arif con burla amarga. «Mi libertad». Los dos se lanzaron uno contra el otro. El combate fue brutal. Cuerpo a cuerpo, entre el mármol resbaloso manchado de sangre, puños, golpes secos, estallidos sordos de dolor. Ambos luchaban no solo por el poder, sino por el derecho a escribir su propia historia. Finalmente, tras un forcejeo agónico, Asís logró desarmar a Arif, apuntándole con la propia arma de su hermano. Pero no disparó. «Termina», jadeó Arif, derrotado. «Hazlo». Pero Asís bajó lentamente el arma, respirando con dificultad. «No te daré ese honor, te destruiré, pero vivo, como tú nos quisiste destruir a todos». En ese instante, las fuerzas especiales, alertadas por Sibel desde el búnker, irrumpieron en la sala. Los últimos hombres de Arif fueron reducidos y el círculo se cerró finalmente sobre él. Mientras lo esposaban, Arif lanzó su última mirada a Sibel, que había salido del búnker y ahora observaba todo desde lo alto de la gran escalera. «Eres más peligrosa de lo que pensé», susurró. «Y por eso ganaste». Sibel no respondió. Solo lo observó con una serenidad fría mientras el peso de años de traiciones se desmoronaba ante sus ojos. El imperio había caído. Habían pasado 3 meses desde aquella noche en que el imperio cayó. Las heridas físicas sanaban lentamente, pero las cicatrices emocionales aún latían en lo profundo de cada uno. Estambul, mientras tanto, recuperaba su ritmo antiguo, como si los monstruos que gobernaron en las sombras jamás hubieran existido. El palacio de Mirtash estaba ahora en silencio, no por la tensión de antes, sino por la paz recién conquistada. Muchas de las estatuas habían sido retiradas, los tapices recargados reemplazados por cortinas ligeras, y el mármol parecía respirar aliviado sin el peso de tantos secretos. En la terraza principal, Sibel contemplaba el Bósforo con los ojos cerrados, sintiendo el viento tibio del verano recorrer su piel. Sus cabellos castaños oscuros danzaban suavemente, como símbolos de una libertad que jamás pensó alcanzar.
Asís se acercó por detrás, en silencio, como lo hacía siempre. Esta vez no llevaba el porte rígido del heredero implacable. Vestía simple, camisa blanca abierta en el cuello, sin corbata, y una mirada mucho más serena. «Nunca creí que vería este día», susurró él, apoyando las manos en los hombros de ella. «Yo tampoco», respondió Sibel, abriendo los ojos lentamente. «Pero aquí estamos, no como Karajan. No como Demirtash, solo como nosotros». Ambos guardaron silencio, dejando que el viento les hablara lo que el pasado ya no necesitaba decir. «¿Y ahora?», preguntó Aziz después de unos segundos. Sibel giró, enfrentándolo de cerca. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de fuerza y ternura. Ya no era la joven entregada como pieza de un contrato, ahora era una mujer completa, dueña de sí misma. «Ahora comenzamos desde cero, sin imperios, sin pactos antiguos, solo lo que construyamos con nuestras propias manos». Aziz sonrió, acariciando su rostro con delicadeza. «No quiero un trono, Sibel, solo quiero una vida donde tú estés». «Y yo», susurró ella, «solo quiero ser libre, y elegí ser libre contigo». Los labios de ambos se encontraron en un beso suave, limpio, sin las sombras del pasado, un beso donde no había negociaciones, ni contratos, ni familias detrás, solo dos almas rotas que después de perderlo todo, finalmente se habían encontrado. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las mezquitas doradas de Estambul, la silueta de ambos quedó fundida en un abrazo. El verdadero final no fue la destrucción de los imperios, sino el nacimiento de una historia que por fin les pertenecía. Porque a veces la mayor revolución es la de elegir a quién amar y a quién dejar atrás. Meses después, en un rincón apartado de la costa del mar Egeo, lejos de los palacios y los salones dorados, Sibel y Aziz habían encontrado su refugio. La casa era simple, de piedra blanca y techos de madera, rodeada de olivos centenarios que crujían suavemente con el viento. No había guardias. No había cámaras, no había secretos, solo ellos, rodeados de silencio y vida real. Aziz, sentado en el pequeño taller de carpintería que había construido, lijaba con paciencia una vieja mesa, mientras Sibel cuidaba del pequeño jardín de hierbas aromáticas al frente. Las tardes eran lentas, los días limpios. La libertad no tenía oro, pero sí tenía paz. «¿Sabes?», dijo Aziz, levantando la vista. «A veces me despierto esperando que alguien toque la puerta para arrastrarnos de nuevo al infierno». Sibel sonrió con dulzura, secándose las manos llenas de tierra. Ese fue el precio de haber vivido tanto tiempo en jaulas de cristal. El miedo tarda en irse, pero cada día pesa menos. Aziz dejó la lija, se acercó lentamente y tomó su rostro entre las manos. «Si tuviera que volver a elegir», susurró, «lo perdería todo otra vez, solo por terminar aquí contigo». Ella cerró los ojos un instante, como sellando esa promesa dentro de sí. «Y yo elegiría perder mi apellido 1,000 veces, si eso significa ser la mujer que soy ahora». Mientras ambos se abrazaban, el viento marino trajo consigo el canto lejano de las gaviotas, y el aroma del mar fresco cubrió el valle. El pasado quedó atrás. Los imperios cayeron, los nombres se extinguieron, pero en ese rincón, en esa pequeña casa bañada por el sol, la verdadera victoria seguía respirando cada amanecer.